Bienvenidos al Informativo Central. Noticias e informaciones desde Santa Cruz, Bolivia. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informativo Central, en especial domingo, porque nos encontramos en estos momentos cubriendo la noticia de lo que acontece en la región, principalmente en Colombia, donde se generan protestas masivas en contra del gobierno y el presidente Gustavo Petro. Para entrar en más detalles y en más contexto, nos tenemos enlazados con nuestro colega amigo Eduardo Mestre desde Bogotá. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de lo que está sucediendo, porque es un domingo atípico con protestas en media región. Buenas tardes. Buenas tardes, en efecto. En Colombia en particular tenemos una jornada de protestas masiva, yo creo que histórica. Yo personalmente había estado en las protestas que se hicieron contra gobiernos anteriores. Ustedes saben que quizá Colombia, por allá por el 2021, fue noticia por las protestas masivas en contra del gobierno de Iván Duque en ese momento, un gobierno, digamos, de derechas. Pero ni siquiera en ese momento se compara con lo que se vivió hoy. Realmente una marcha masiva, gigantesca, enorme, con gente de todas las edades, de todas las clases sociales, y creo yo que de muchas y muy divergentes posiciones políticas. Una marcha enfocada principalmente en el descontento de la gente con un gobierno que prometía un cambio y que no ha llevado ese cambio a cabo, y que en cambio realiza unas reformas que la gente está entendiendo el efecto que van a tener sobre su bolsillo, sobre su vida diaria, y la gente pues no está de acuerdo con eso, y más allá de cualquier alineación o afinidad política, digamos, ha salido a manifestarse. Se habían hecho manifestaciones muy grandes antes en contra del gobierno de Gustavo Petro, algunas por motivos particulares, algunas contra su gobierno en general, y estas últimas habían sido muy marcadamente protestas, digamos, de las derechas en Colombia, ¿cierto? Y esta, en cambio, pues se expande al resto del espectro político y recoge a un montón de voces que quizá antes no estaban recogidas. Creo que los organizadores de la marcha acertaron en abrir políticamente la marcha a muchos más sectores y en no permitir que fuera, digamos, acaudalada o tomada como rédito por parte de un solo sector político o de un solo dirigente. Y con eso tiene que ver también la masividad que tuvieron estas marchas, en que no fueron unas marchas, digamos, marcadamente de un sector político o de un líder político particular contra Petro, sino una marcha, pues, popular de descontento contra el gobierno nacional. Eduardo, se conoce que estas protestas las inició el sector de salud. ¿Qué fue lo que pasó con este gremio, este rubro tan importante que fue la punta de lanza para las protestas en Colombia? Bueno, pues Gustavo Petro desde muy al principio de su gobierno ha tenido una idea de reformar el sistema de salud colombiano, que es un sistema de salud sin duda que tiene muchísimas deficiencias y muchas cosas por corregir que podrían ser mejoradas, pero ese proceso se ha convertido como en la manzana de la discordia, ya lo decía yo, de este gobierno, e incluso ocasionó un cambio completo de gabinete por ministros que pertenecían a otras fuerzas políticas y que habían acompañado a Gustavo Petro a pesar de sus diferencias. Se cayó una vez dentro del trámite legislativo en el Congreso, el gobierno insistió en ella, volvió a presentarla. La cosa ha sido muy polémica y muy controversial, principalmente porque es una reforma que se hizo sin tener una viabilidad financiera de parte del gobierno, una reforma que los sectores, digamos, más gremiales de la salud, los médicos, los especialistas en salud, las organizaciones de enfermeros, algunas de pacientes, otras de trabajadores de otros niveles en el sector de la salud, se han manifestado en contra de esta reforma porque es una reforma que no tiene un orden, que no define justamente cuáles van a ser las funciones de cada sector o de cada actor del sistema de salud, y por ello y con ello estos sectores, los médicos y demás, sienten que lo que podría pasar, lejos de mejorar el sistema mejorable que tiene Colombia, sienten que se va a recargar sobre sus hombros cualquier problema que tenga el sistema de salud, ¿cierto? Y eso pues no es deseable para ellos y sin duda pues fueron hoy en día las batas blancas, como se ha llamado en Colombia, cuando se movilizan y cuando protestan los médicos y los enfermeros, fueron quienes encabezaron la marcha y quienes la nutrieron de mayor manera. Esa reforma en el Congreso en este último mes
se volvió, digamos, a complicarse, se cayó, digamos, la reforma, y el gobierno ha intentado hacerlo ya por la vía administrativa, a través de una serie de decretos que, que en buena medida hacen una intervención que para algunos es una expropiación, es una toma hostil del gobierno sobre empresas prestadoras de salud, las EPS, que es como funciona el sistema en Colombia, para que el gobierno las maneje directamente, lo que implicaría al final que el gobierno se va a quedar con ellas, y lo que implica hoy con esas decisiones, se intervinieron dos empresas que recogen y tienen afiliados por más de 11 millones de personas, se intervinieron ambas en menos de 24 horas, sin justificación suficiente, por lo menos por lo que dice la Procuraduría General de la Nación, que es el Ministerio Público colombiano, y eso pues tiene muy descontenta a la gente, digamos, como esa idea de imponer por la fuerza lo que no pudieron hacer mediante las mayorías parlamentarias. Ha causado un gran descontento y genera una sensación que hay en el país por los conflictos que ha tenido Gustavo Petro con la rama judicial, con el mismo Congreso, de que este gobierno pues no respeta la separación de poderes. Y ese miedo y ese susto y ese deseo de defender la democracia, hay que decirlo, fue una de las causas que motivó la movilización de hoy. Además, por supuesto, del malestar, de la incomodidad en los asuntos, digamos, del día a día, de la vida material de las personas, que no solo no ha mejorado en este gobierno que prometió el cambio con respecto a los anteriores, sino que en buena medida temas como los combustibles, que han aumentado su precio en más de un 50% en el caso de la gasolina corriente, pues se han agravado para la gente del común, para la gente de las clases medias y bajas, incluso también para la de las clases medianamente acomodadas. Una economía, digamos, que está estancada, que no creció virtualmente el año pasado, salvo el sector público, pues la gente tiene muchas razones para marchar y eso se vio el día de hoy. Eduardo, a diferencia de la gestión pasada presidencial con el presidente Uribe, las protestas iban acompañadas con la represión policial o con algún tipo de resistencia de la fuerza pública. ¿En esta protesta se ha visto algún tipo de enfrentamiento o acto violento de parte de la población que protesta o con la fuerza pública? ¿Cómo es esta situación en estos momentos? No, digamos que en las marchas actuales no ha habido ese tipo de problemas. Creo que recogen a un sector, digamos, incluso etario muy diferente a las del 2021, ¿cierto? Son personas mayores. Eh, eh, digamos que las del 2021 en las que yo participé, entre el estudiantado, por lo menos en Colombia, siempre hay sectores que quizá defienden formas de movilización que no todos compartimos, que no siempre son las más amplias, las más democráticas y no siempre son las que permiten recoger a la mayor cantidad de gente. Y eso en Colombia es una característica que tiene el movimiento juvenil. Esa conflictividad suele darse y suele precipitar estos conflictos con la policía. Y además, bueno, yo no niego que en las marchas del 2021 y en las del 2019 hubo excesos de parte de la policía. Muchas veces la misma policía pues, fue la que causó ese tipo de cosas, pero pues al ser un carácter distinto en las movilizaciones actuales, pues no ha habido ese problema. Y yo creo que se enmarca entonces un poco en la movilización de otras partes del continente también. Yo creo que está agotado en el continente un poco esa visión de una izquierda, digamos, postmoderna, que no se preocupa ya por resolver las necesidades del día a día, lo decía hace un rato, del día a día de las personas o de sus necesidades materiales, que no se preocupa quizá por fortalecer el ahorro y por fortalecer la producción de los países, y que desampara y deja desamparadas a amplias clases sociales que no tienen otro camino que movilizarse en su contra, ¿cierto? Y creo que eso ha ocurrido en varias partes del continente. Hoy ocurre contra gobiernos, digamos, autodenominados de izquierda, pero muy de esta izquierda más contemporánea y demás. Y contra eso surge un movimiento, digamos, que reivindica ciertas cosas y ciertas banderas. En nuestro caso, en Colombia, se oposiciona a las reformas de Petro. Y ahí se pagó el celular. Sí, estamos en estos momentos en conversación con Eduardo Mestre desde Bogotá, conversando un poco de lo que sucede con las protestas generalizadas en todo el país, en distintas regiones y en distintos municipios, porque en este domingo también se protesta en Brasil en contra del gobierno de izquierda de Lula da Silva, pero en Colombia principalmente, como bien nos comenta Eduardo, la protesta es bastante amplia sobre todas las acciones, normas, reformas y trabajos que hace la gestión de Gustavo Petro, que por supuesto tienen a un pueblo muy descontento. Nosotros estamos en estos momentos
con Eduardo Mestre. Vamos a esperar un momento que se contacte con nosotros para seguir ahondando más de este tema, mientras vemos en imágenes lo que está pasando con las protestas en Colombia. En Bogotá, la Plaza Bolívar, que es la plaza más importante ahora mismo, está bastante atiborrada de personas, con un aire mucho más pacífico, mucho más tranquilo de lo que se vio en el año 2021, como nos comentaba Eduardo, porque en estos momentos la protesta es general. Por lo tanto, en un domingo como el que tenemos el día de hoy, pues lógicamente las personas quieren hacer el derecho de la protesta de forma pacífica y tranquila. Nosotros vamos a seguir ahondando estas informaciones en nuestro informativo central aquí en AM. Nosotros les damos una pequeña pausa y volvemos cuando la información lo amerite. Les agradecemos mucho. Hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy en Informativo Central. Noticias e informaciones desde Santa Cruz, Bolivia. Hasta la próxima.